Pues buenos días, ¿cómo les ha ido? Pues me encanta saludarlos y en esta segunda parte me han invitado un poco a que compartamos un poco qué ha pasado en algunos países importantes en estos temas, de dónde surgen y en un tema muy de fundamentación conceptual, pero por supuesto también vamos a ver algunos ejemplos como tuvimos la semana pasada la oportunidad de compartir. Esto es un poco la agenda de trabajo, una introducción global de lo que ha pasado en estos temas de cero papel, que ahí yo diría, digamos, desde una parada diferente, y es más que cero papel, eficiencia administrativa y algunos movimientos mucho más fuertes hacia la eficacia del gobierno. Y esa es, digo, un poco el segundo parte de la presentación, y es un poco la reflexión en torno a si hablamos de cero papel o hablamos de digitalización del Estado, y si es lo mismo o qué, digamos, puntos de encuentro y congruencia hay. Y finalmente, algunas conclusiones y reflexiones a propósito de algunos casos que quisiera compartir con ustedes. Lo primero es que la pregunta orientadora de la charla con ustedes, de este espacio, de las jornadas, tiene que ver con preguntarnos cuáles son esas tendencias y mejores prácticas internacionales en relación con la política de cero papel. Y en ese contexto quisiera arrancar con una frase que me parece muy interesante y a propósito de lo que estamos hablando, y es discutir en torno a si en el mundo digital es necesario correr para permanecer en el mismo sitio. Y esa perspectiva nos lleva a una reflexión inicial que se concentra en la reflexión si la política de cero papel, primero, es política, o es una tendencia, o es una moda. Y la perspectiva propia de política pública creo que es importante entenderla. Creo yo que para el caso de algunos gobiernos no se ha entendido como política. Es más, dicho de otra manera, hace parte de políticas que son superiores. ¿Sí? Hacer el planteamiento de que la política de cero papel es una política pública, creo que tiene, digamos, que generar unos debates interesantes en torno a qué es lo que estamos hablando y qué es lo que estamos persiguiendo. Si es acabar el consumo del papel por el consumo del papel, reducirlo, o realmente hace parte de una política pública relacionada con la eficiencia y la eficacia de las acciones públicas. Bajo la perspectiva de tendencia, por supuesto que lo vieron esta mañana en la charla que tuvo mi antecesor en torno a de dónde surge, digamos, la propuesta en el caso colombiano. Pero creo que hay que entender la dimensión de como veremos más adelante, de algunas escuelas de pensamiento donde surge este tema, y hay una que, digamos, se mueve mucho en el mundo de lo ambiental, pero que para algunos críticos del modelo dicen que es más bien una tendencia porque mueve muchos aspectos, ¿no? La huella de carbono y el mundo pues está acabando en esos temas, y la importancia de la reducción del papel. Otros creemos que por supuesto no es una moda, sino es apenas una respuesta integral e inherente a procesos más amplios, insisto, en lo que hace referencia a la eficiencia en la gestión pública. Entonces recordemos que para la parada conceptual, si nos vamos a ver el análisis desde una perspectiva de política pública, vamos a entender para esta presentación la política pública como el conjunto de sucesivas respuestas intencionales de un gobierno ante los problemas o situaciones consideradas como socialmente relevantes. Y desde esa perspectiva, el análisis que uno debería hacer es si el problema del papel, o el del excesivo uso del papel, o el del excesivo consumo de papel, es un problema socialmente relevante. O hay problemas que son inherentes a este, como la falta de eficiencia en los gobiernos, la falta de eficacia, la no probidad en la actuación pública, la falta de transparencia en la administración pública, y cómo en la medida en que uno reduce el consumo de papel, implementa controles tecnológicos mucho más eficientes, pues probablemente vuelve mucho más eficiente la gestión pública, y probablemente esas actuaciones propias, no santas de algunas administraciones públicas se pueden reducir. Y un ejemplo de esto, imaginemos una carpeta normal
donde tienes el folio 525, pues a nadie le cuesta nada ir al archivo, sacar la hoja 525, reemplazarla por otra y foliarla y listo. Ahí hay, digamos, que entender un poco cuál es el problema que se quiere atacar por parte de los gobiernos. Entonces, digamos que sobre eso, la discusión fuerte de las disociaciones propias que traen los cambios tecnológicos. En gran medida, la presión tecnológica ha llevado que efectivamente haya que pensar mucho más en eficiencia. Es decir, no es un secreto y todos ustedes son expertos en el tema, lo saben, pues obviamente el uso de tecnología vuelve más eficiente la gestión. Pero en la medida en que avanza mucho más la tecnología, presiona mucho más el cambio hacia entender, obviamente, que no hay que usar papel. Pero por otro lado, la reflexión sobre que el Estado se debe digitalizar. Entonces, un Estado completamente digital es un Estado que no usa papel, para nada, o es un Estado que entiende que su manera de organización debe contemplar el medio electrónico. Y por supuesto que al contemplar completamente el uso del medio electrónico, pues cada vez más se reduce el papel. Y aquí me adelanto a una de las primeras, digamos, reflexiones que hago más a título, pues digamos, estos planteamientos míos que hago, no hago a ninguna de las entidades con las que trabajo, sino por supuesto que lo hago muy en mi posición de experto en el tema. El papel, cero papel, nunca va a ser posible. Digamos, y eso digamos que lo dejo más como una de esas reflexiones provocadoras, porque como es un ejercicio académico, pues lo tenemos que hablar así, digamos, ¿no? O sea, uno la pela, pero ese es un poco un planteamiento inicial. En la administración pública latinoamericana, acabar 100% el uso de papel va a ser un tema casi que imposible. ¿Que en cuánto tiempo? Yo no tengo la varita mágica todavía, pero va a ser muy complejo por varias de las razones que vamos a discutir a lo largo. Y por eso, digamos, lo del Estado digitalizado es un tema que es interesante, digamos, entender. Y aquí no estamos hablando de colocar un trámite, un servicio de manera electrónica, hacia afuera, hacia el front office del ciudadano, sino lo que pasa adentro, que es donde está el papel. Por supuesto, el papel también está hacia afuera, ¿sí? Es mucho más manejable, pero aún así, y con decisiones, digamos, de política tan fuertes que se han tomado en este país, como lo que nos orbita alrededor de estas jornadas, como el Código Contencioso Administrativo y normas precedentes desde hace muchos años, la pregunta es ¿qué ha pasado? La factura electrónica en Colombia, por ejemplo. Entonces, ahí, digamos, está la noción de la reflexión de lo que hay que abordar en un Estado digitalizado. Pero por supuesto que cada vez más hay una mayor exposición de los problemas del manejo de información. No es lo mismo cuando usted atendía recolectando impuestos para 500.000 contribuyentes en Colombia que cuando hay 4 millones de contribuyentes. Vamos, eso exige y vuelve urgente el manejo de la información y de la digitalización y la organización de la información. Y por supuesto que en papel pues no tiene lógica. Pero por otro lado, el ciudadano exige mayor eficiencia administrativa. Ojo que el ciudadano del común, o sea, diríamos nosotros, antes que ustedes que trabajan en el gobierno, los que trabajan en el sector público, no exige eficacia, pero sí eficiencia. O sea, el ciudadano de hoy no está dispuesto a perder tiempo, a hacer filas, a hacer colas innecesarias, pero el ciudadano del común, en últimas, lo que pase adentro de la administración pública le es transparente. O sea, el ciudadano del común, si ese proceso adentro en el back office de la entidad pública lo hacen a mano, casi a mano, o completamente a mano, a él es un poco, no le afecta. El tema del uso, digamos, masivo del papel en las, digamos, en las entidades públicas se da mucho más en procesos de back office. Claro, también se hacían en temas de front office cuando a usted le piden papeles, ¿sí? Que por favor para posicionarse en un cargo público traiga copia del certificado de la Procuraduría, el certificado de la Contraloría, el de la Personería si son los de Bogotá, la última copia del IVA, el RUT, el RIT, todo eso. Y ahí claramente, digamos, en el caso colombiano, muy acertadamente, como yo lo veo, decretos como el 019, que además no se produjo este año, ese decreto 19 se vino discutiendo en el último año y medio, donde dice, oiga, la carga, la prueba es del gobierno. Entonces es el gobierno el que tendrá que buscar. Pregunto yo y les dejo la reflexión, para los que adelanten licitaciones acá en Colombia, ustedes, ¿cuántas ofertas han recibido en sus entidades donde diga la gente, le entrego la certificación y usted busca el resto de documentos? No conozco la primera en Colombia al menos, este año, ¿no? Bueno, algunos procesos que me han invitado a revisar. ¿Qué pasa ahí, digamos? Es un cambio cultural, el tema del cambio cultural tiene siendo un tema lugar común, válido por supuesto, y real, no irreal, sino irreal.
pero sigue pasando. Y la gente sigue diciendo en las licitaciones o en los procesos públicos o para posicionarse, por favor, anexe fotocopia, que además es la consulta de la cédula, que usted baja por internet e imprime un documento que no tiene validez. Y para no hablar solo del caso colombiano, miremos por ejemplo el caso de Chile, país que lidera todos estos temas en América Latina actualmente en gobierno electrónico. Chile compra, siendo un hito en América Latina e incluso a nivel mundial en el tema de compras públicas en línea, ya no tanto, pero aún durante muchos años, los funcionarios de Chile Compra imprimían toda la transacción. Pues hacía todo el trámite, la compra electrónica, no sé qué, pero igual para estar seguros cuando llegara la Contraloría, la gente imprimía el pantallazo de que se había adjudicado este contrato y aquí y Z. Entonces digamos que no es solamente cultural, es un poco en el ambiente propio de lo público. Creo que eso es una reflexión también muy fuerte. ¿Sí? Es que el ambiente de lo público tiene unas complejidades diferentes, no imposibles, pero muy marcadas por algo que va a venir más adelante el doctor Marcos a hablar después mío, y todo el tema normativo. Y si uno se pega a la norma, no voy a adelantarme a la charla de Marcos, pero por supuesto que pues en la norma hay unas maravillas que si se cumplieran, pues ahí es donde está el debate. De hecho, en política pública de otro nivel, como los documentos COMPES, pues por COMPES este país estaría arreglado, en todos los escenarios. Algunos críticos dicen que en algunos gobiernos no se le negará un COMPES a nadie. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan complejo, digamos, el responder a esa eficiencia administrativa que pide el ciudadano? Y lo otro es, ya no es solo tecnología, es buen servicio, eso lo hablaba en otra charla, pero ahí en esa reflexión sobre ese papel es eficiencia otra vez. Ahora, la reducción del uso del papel también contribuye poderosamente a la reducción de jerarquías. ¿Sí? En gran medida cuando el paso del trámite incluía interno o externo, póngalo en un trámite muy de la administración, el pago de unos viáticos, el pago de unos honorarios, de un contrato, un derecho adquirido, cualquier cosa, en la medida en que requería el chulo y el visto bueno de la dependencia, ahí hay una jerarquía. La eliminación completa del papel elimina esas jerarquías, vuelve más eficiente el tema. Aunque, cuando uno piensa ese flujo de trabajo, el error que no se puede cometer es que si usted acaba el papel físico y vuelve el trámite exactamente igual electrónico, pues termina colocando ya no el chulo en papel, sino el visto bueno electrónico. Entonces tiene que meter la firma digital y el código de paso y darle un visto bueno a eso. Ese cambio de mentalidad es muy complejo. Y por otro lado, es en lo que hace referencia a cómo se enfoca en la noción de calidad. Digamos, ¿qué se entiende por calidad cuando usted acaba el consumo asiduo del papel en las administraciones públicas? Entonces esto nos tiene que llevar a de nuevo, a cómo un gobierno es capaz de ser innovador. Cómo un gobierno es capaz de ser innovador en la manera como atiende a sus ciudadanos, siendo eficiente en lo que hace, eficaz y responsable en el direccionamiento y ejecución de políticas públicas. Pero también que permita que el servidor público, que en últimas es el gobierno, en gran medida, se sienta cómodo, se sienta a gusto con lo que hace. Entonces, después de esa introducción viene una reflexión que termina siendo interesante. ¿Por qué? Porque el consumo de papel está habitualmente asociado con el desarrollo económico y social. Y lo paradójico es que en los últimos años hemos sido testigos de un aumento progresivo del consumo del papel. Pero al mismo tiempo, el mayor uso de tecnologías de información y comunicaciones se ha incorporado en todos los ámbitos de la sociedad, no solamente en el sector público, todo en el sector privado también. Entonces es un poco paradójico el tema. En últimas, si estamos más desarrollados, porque usamos más tecnología y a veces porque aparece que hay mayor consumo de papel. Digamos, y estudios así. Entonces, eso es una razón. ¿Eliminar el papel realmente va a ser imposible? Entonces hablemos un poco ya en detalle de lo que está pasando. Digamos que si uno revisa los compromisos de políticas públicas de los países en América Latina, solo voy a referir en este espacio